Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación de hoy. Muchísimas gracias a todos nuevamente por su asistencia, por su puntualidad. Para nosotros esta es una semana muy importante. Desde Vimeda hemos realizado una campaña de concientización, ya que a nivel mundial pues estamos celebrando esta semana de concientización sobre el uso de antimicrobianos. Esta semana se llevó a cabo desde el 18 al 24 de noviembre esta campaña tan bonita y tan importante. Y nosotros desde Vimeda decidimos unirnos a esta campaña y ese es el motivo de nuestra presentación del día de hoy. Recordemos que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza para todos los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente. Nos afecta a todos. Por ello, el lema de este año, Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos, pide la colaboración de todos los sectores para preservar la eficacia de estos medicamentos fundamentales. La lucha contra la resistencia antimicrobiana es un esfuerzo mundial y debe abordarse con un enfoque de una salud. Y desde Vimeda nos tomamos muy en serio este tema. Y es por esto que hoy tenemos una invitada muy especial. Y es la doctora Natalia Cediel Becerra, quien es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Hizo su maestría en salud pública en la misma universidad. Natalia tiene un PhD en ciencias veterinarias en la Universidad de Turín, Italia. Además, lleva más de 15 años de experiencia orientada a la docencia innovadora y al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en una salud pública, epidemiología, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, en especial de la equidad de género. Ha trabajado con la red internacional SAPUVENET entre Europa y América Latina para el desarrollo del material educativo en una salud y en proyectos de investigación en salud comunitaria con la Universidad Nacional de Colombia. Además, es docente, representante de la Universidad de La Salle en la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible. Es miembro líder de la red profesional de OLAIC y de la red CITED sobre una salud en Iberoamérica y en el Caribe para el desarrollo climático y pérdida de la biodiversidad. Desde mayo del 2021, la doctora Natalia fue seleccionada como miembro del panel de expertos de alto nivel en una salud de la Alianza Cuadripartita de una Salud. Asimismo, hace parte de One Sustainable Health Forum desde el 2021. Como ustedes ven, pues la doctora Natalia tiene muchísima experiencia en este tema. Es por esto que le agradecemos su presencia hoy con nosotros y le damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan desde diversas partes de Latinoamérica a esta charla y esperamos que sea de provecho, ya que recordemos que todos somos parte de este programa Una Salud y tenemos una gran responsabilidad desde nuestro sector pecuario. Doctora Natalia, bienvenida y pues la escuchamos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctora Alexandra López, por esta introducción, por esta campaña, por idear este tipo de experiencias y de encuentros académicos y de compartir. Es algo que se necesita, es algo que ustedes seguramente van a entender después de esta charla por qué está tan comprometida con este tema y por qué es tan necesario que todos tomemos acción al respecto. ¿Me confirmas si estoy ya compartiendo? Si se ve grande. Espera un segundo porque a mí se me... De pronto, o alguien que me escriba en el chat si están viendo y si se escucha bien. Gerson, ¿estamos viendo bien ahí? Es que aquí se me bloqueó mi pantalla, por favor. No, señora, aún no se encuentra viendo. Yo no lo alcanzo a ver. ¿No se ve? A ver si me escuchan. Bueno, Grijalva, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Se ve? Ah, bueno. Súper, gracias Gustavo por salvar aquí la patria, porque de pronto con los controles y todo, de pronto Alexandra o el compañero no ven. Entonces, como nos decía Alexandra, yo trabajo en este momento en la Universidad de La Salle y también
contribuyo al panel de expertos de Una Salud, que es un panel que creó la Alianza Cuadripartita. La Alianza Cuadripartita la componen la OMS, la Organización Mundial para la Salud, para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que era antes la OIE, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PNUMA. Ellos hicieron una convocatoria y, en 2021, y pues muchas personas mandaron sus hojas de vida para ser parte de este panel, y pues por fortuna para Latinoamérica escogieron a 3 mujeres. En Colombia pues me escogieron a mí, bueno, debía ser de últimas para mí. En Brasil a la doctora Yanis Zanella, y en Argentina la doctora Natalia Casas. Entonces, pues como parte de ese trabajo de concientización de Una Salud en la región, pues para mí es un honor poder acompañarlos esta noche. Les agradezco que estén sacando tiempo de su noche de descanso, de no ver fútbol tal vez, para poder saber más de este tema y poder educar más a la gente con la que ustedes trabajan y sobre todo los propietarios, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, Entonces les decía, gracias por estar aquí. Estos son los temas que vamos a ver. Vamos a hablar primero de qué es una salud, cuáles son los principios de una salud. Para los que ya conocen, un poco contarle unas buenas noticias que hay al respecto en este tema. En este año se lanzaron muchas iniciativas. Luego vamos a ver qué es la resistencia, por qué la resistencia antimicrobiana es tan importante y es un asunto de todos. Vamos a definir qué es la resistencia, cómo se propaga, cuáles son los mecanismos. Y luego vamos a ver cuál es nuestro rol. Me decía Alexandra que hoy la mayoría de ustedes son veterinarios, entonces digamos que hice la presentación más enfocada al trabajo que debemos hacer nosotros en campo, con los pacientes, en clínicas, en todos los escenarios en donde tenemos pues esta problemática. Y Natalia, también hay veterinarios, tenemos algunos ganaderos, debemos también tener de pronto algunas personas de animales de compañía, entonces es un súper. foro bastante amplio. Es amplio, sí. Entonces, pues en ese sentido, así se preparó pues la presentación. Luego vamos a hacer unas conclusiones. Bueno, entonces lo primero que quiero contarles es que hoy en día, desde hace unos 20, 25 años, el mundo afronta unas problemáticas sociales, pues, problemáticas sanitarias, problemáticas relacionadas con el clima, ¿no? Ambientales. El COVID fue la última, pero fue la que más nos tocó a todos. Yo creo que todos tenemos algo que decir frente a cómo nos tocó el COVID, pero si ustedes se dan cuenta, también el cambio climático está generando sequías, inundaciones, es algo que tenemos en esta misma semana en muchas partes de Latinoamérica, los impactos que tiene el cambio climático. Entonces, ante estos problemas multisectoriales, como el de la resistencia a antimicrobianos, es necesario lograr involucrar a todos y hacer abogacía para que la mayor cantidad de sectores o de disciplinas o la misma comunidad se involucren en las soluciones. O sea, estamos viviendo un tiempo bien desafiante y los problemas que son desafiantes requieren soluciones también que desafíen eso, ¿no? Por ende, se van a poner a prueba muchas de las habilidades que debimos haber, digamos, desarrollado en los últimos 20 años sobre cómo resolver problemas complejos. Entonces, en ese sentido, la definición de una salud que salió este mismo año, en mayo, esta definición es una definición mucho más, ya deja de ser tan antropocéntrica y pasa a ser un poco más ecocéntrica. Antes las definiciones que se habían dado desde el 2004, desde el 2010, cuando pasó el brote de la influenza aviar, el brote no, la pandemia también que hubo, digamos que se crearon unas definiciones y unos marcos regulatorios muy enfocados solamente en lo humano. Pero si ustedes ven esta definición, ya estamos reconociendo no solamente que la salud de los seres humanos es válida, es importante, sino también la de los animales domésticos, los animales silvestres, las plantas, el medio ambiente en general, todo el ecosistema están estrechamente vinculados y son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier acción que nosotros hagamos aquí en el trópico
en 24 horas puede estar también teniendo un impacto al otro lado del mundo, como vimos en la pandemia. Asimismo, de otros lugares hacia nuestra región. Entonces, este enfoque nos permite verla de una manera integral y de una manera unificada la salud. No solamente, como les decía, humanos y animales, que es lo que históricamente entendemos como una salud, porque el concepto viene mucho de la zoonosis, sino también los ecosistemas. Entonces hay muchas personas que aplaudieron esta definición porque por fin las plantas fueron reconocidas como seres vivos, ¿no? Y como parte de lo que también requiere salud. Entonces, una de las cosas también interesantes de esta nueva definición es que busca integrar a la sociedad, a la comunidad, a las personas que no tienen como un conocimiento académico de los temas de salud. Es decir, a las personas con toda la percepción y todo el conocimiento que tengan es válido para el concepto de una salud, o sea, es muy integrador. Y como ustedes ven, no solamente es para prevención de zoonosis. Lo que buscamos con esta nueva definición es que también pensemos en la necesidad de agua, la necesidad de aire, de alimentos limpios y seguros, y por eso el hecho de que la cadena alimentaria es una de las grandes, digamos, protagonistas de muchos de los cambios que se han dado a nivel del planeta, pues también es gran parte de la solución, ¿no? Todos los actores que están en la cadena alimentaria y pues dentro de ellos, como tenemos aquí en los asistentes, veterinarios, también ganaderos, o sea, muy importante que hoy todos nos sintamos llamados a ser parte de la solución. Este es el gráfico que ustedes ven donde integramos el ambiente, los humanos y los animales. Cuando se hizo este gráfico, se buscó también dar unas luces sobre cómo implementar una salud, porque el discurso es muy bonito. Mucha gente me dice que una salud es solamente palabras, pero justamente el hecho de que la pandemia trajo más conciencia al trabajo colaborativo, multisectorial, multidisciplinario, transdisciplinario, pues es la razón por la que se creó ese panel y pues nosotros dentro del panel quisimos que en el gráfico mismo hubieran claves para entender cómo implementarlo. Por eso quisimos poner en el centro las 4 Cs, que es una de las mensajes que quiero que se lleven a la casa, que es la comunicación, la coordinación entre los diferentes sectores, la colaboración y la construcción de capacidades. En donde quiera que estemos, en cualquiera que sea nuestro trabajo, pensemos en cómo hacer bien esas 4 Cs, cómo empezar a comunicarnos con quienes no logramos comunicarnos o con quienes han habido dificultades o con quien realmente nuestra labor depende de esa comunicación, ¿no? Como los clientes, los propietarios, todos los actores de la cadena alimentaria. Y obviamente la construcción de capacidades. Esta charla es parte un poco de eso, de entender que hay cosas que podemos construir entre todos y que es necesario dar estos espacios. Y otra parte muy interesante es esa que se ve aquí a la derecha, que es la inclusión, la equidad y el acceso. Y que no estamos hablando que una salud se hace solo en comunidades urbanas, sino también en las rurales, sobre todo en las rurales, como me imagino que muchos de los que están en esta charla aquí, pues están en este tipo de lugares. Lugares, por ejemplo, donde no hay acceso a agua potable, donde no hay acceso a vías terciarias, donde no hay luz, donde no hay internet, todo este tipo de cosas tienen que influir y de hecho pues quisimos que en el gráfico quedara que es necesario hablar de equidad, acceso e inclusión cuando hablamos de una salud. Y es por eso también, dime. Ah, escuché una voz, pensé que me ibas a hablar, Alex. Bueno, apareció un micrófono abierto. Entonces, con esto es también un preámbulo que es muy importante para el tema de la resistencia antimicrobiana, porque como vamos a ver, la resistencia antimicrobiana puede ser más compleja de llevar en lugares donde hay más pobreza, donde hay más abandono, donde hay más, eh, donde es más complejo tener recursos para resolverlo, como un hospital, como acceso a los medicamentos. Y me imagino que aquí dentro de los asistentes, pues hay
de todo tipo. Ustedes pueden manejar todo tipo de clientes, todo tipo de escenarios, pero claramente es muy retador cuando el productor de pronto no tiene esa capacidad de pronto de invertir en tratamientos, ¿no? Entonces, y es en lugares de pobreza en donde también se puede multiplicar y propagar más rápido la resistencia. Entonces, hay 5 principios del abordaje de una salud, que como les decía, dejó de ser tan antropocéntrico a ser ecocéntrico, como ustedes ven en el gráfico que está abajo. Ya el hombre no es el protagonista de toda la vida y del planeta, sino que está compartiendo esta casa común. Y quiero solo resaltar ese que tenemos en rojo, el principio que se llama administración y responsabilidad de los seres humanos para cambiar el comportamiento, adoptando soluciones sostenibles que reconozcan la importancia del bienestar animal y la integridad de todo el ecosistema. ¿Por qué quise subrayar eso? Porque en el tema de la resistencia antimicrobiana es necesario dar esa conversación. El hecho de que muchas de las acciones para prevenir la resistencia tienen que ver con cambio de hábitos, con cambio de comportamientos, con mayor conciencia a la hora de tomar decisiones sobre cómo hacer un tratamiento, o si yo soy un consumidor, un usuario de los medicamentos, cómo debo realmente hacerlos adecuadamente. Entonces, es parte, lo subrayé, pero como ustedes ven, hay 4 principios más muy interesantes para quienes estén interesados en el tema. Pues todas las diapositivas se las puedo mandar en PDF para que ustedes puedan acceder a esas referencias luego. Entonces, dentro de esas buenas noticias que les estaba diciendo al inicio de que estamos en el momento donde el movimiento de una salud se popularizó totalmente, es porque este año se lanzaron varios documentos que van a afectar la salud de todos y van a afectar positivamente el trabajo de todos. Este documento que ustedes ven a la izquierda, que se llama One Health Joint Plan of Action, es un documento que va a durar hasta el 2026 trabajándose por estas 4 entidades de salud. Y si ustedes ven, es justamente esa apuesta política, esa acción de ejemplo que le da a todos los países para que tanto los ministerios de salud, de agricultura, de medio ambiente y digamos todos los que están involucrados con salud animal entren a hacer colaboraciones más estrechas en cada país. Si ustedes ven, qué pena que no alcancé a traducir todas las gráficas porque es complejo para que no se vea feo, básicamente. Las dejé en inglés, pero pues si tienen dudas, por favor me dicen. Hay 6 líneas de acción en el plan de acción conjunta. Y si ustedes ven, ahí, bueno, muchas de ellas tienen que ver con fortalecer las capacidades de una salud, reducir los riesgos de zoonosis, tanto las endémicas como las emergentes, digamos, manejar todo el tema de la inclusión del medio ambiente en una salud, que es el que siempre ha quedado como relegado. Pero la línea de acción 5 justamente nos habla de que va a haber una apuesta muy grande a aplanar la curva de la pandemia silenciosa que compone la resistencia antimicrobiana. Es decir, hace 10, 20 años no se estaba viendo la cantidad de personas enfermas y que finalmente mueren por infecciones que no se pueden tratar. Entonces, esto ya quedó, es como un compromiso, y de hecho en muchos países de la región de Latinoamérica, lo que más se ha hecho de una salud son los planes de acción en resistencia antimicrobiana para luchar contra la resistencia antimicrobiana. O sea, es el programa que más evidencias tiene de éxito. Por eso quedó dentro de estas líneas de acción y va a haber mucho apoyo de los países para que esto pase. Entonces, digamos que por eso las 4 entidades de la cuadripartita, la academia, el sector privado, el sector público, está haciendo esta campaña de la que ustedes hacen parte hoy. Si ustedes entran a la página de la OMS o de la OMSA o de el PNUMA o de la FAO, todo lo que encuentran en todas las redes sociales en esta semana son hashtags, son videos, son material educativo para que juntos podamos prevenir. Entonces,
¿Cuál es el impacto de la RAM? Lo voy a decir RAM para no decir siempre y cansarlos un poco con el tema resistencia antimicrobiana. Entonces, lo primero es que en países digamos, altamente desarrollados, ya se ha estimado que el 40% de las infecciones se deben a bacterias resistentes. Entonces, si eso es en países como que tienen un nivel, digamos, de cobertura de varios determinantes sociales en salud, como agua potable, educación, IAS, acceso a saneamiento básico ambiental, y esas ya son el 40%, hay una preocupación de que no se ha estimado ese impacto en países en desarrollo, porque los sistemas de vigilancia no son tan, digamos, sensibles como los países desarrollados. Entonces, eh, digamos que ese vacío en el conocimiento nos deja aún más preocupados de cuál será la cantidad de bacterias resistentes que están sucediendo en nuestros países. Pero lo que sí es cierto es que a nivel global se estima que en 20 años, 25 años, el número de muertes por esta problemática llegue a 10 millones de personas al año, eh, que es altísimo, es como otra pandemia. Obviamente, como lo decía Alexandra, este tema no solo afecta a la salud humana o la salud animal. Ya hay muchas pruebas que dan evidencia de cómo también hay un impacto en el agua, un impacto en el aire, un impacto en el suelo, porque los residuos de antimicrobianos quedan en estos lugares, ¿sí? Y se expanden y terminan viajando por, por estos cursos de agua hacia otros lugares. Entonces, esto puede generar pues un impacto económico que se ha estimado de 120 trillones de dólares para dentro de 20 años. Y esto pues claramente nos habla de que hay muchas fuentes de generación de estas bacterias, que son los hogares, sobre todo donde hay niños, donde hay ancianos, en los hospitales humanos, también los hospitales veterinarios, en las instalaciones farmacéuticas y sobre todo en el sector agrícola, que es donde queremos hacer pues ese trabajo más de educación, de ese uso prudente, que es hacia el final que lo vamos a hablar. Y la seguridad alimentaria. Yo puse en el centro los objetivos de desarrollo sostenible porque son la agenda que tienen todos los países para avanzar políticamente. Si ustedes ven, todos están tocados desde este punto de vista, o sea, la salud de los ecosistemas, la pobreza, la seguridad alimentaria, la educación, la desigualdad. Entonces se dice pues que entre más resistencia antimicrobiana haya, menos vamos a poder tratar las infecciones que haya en el sector de salud animal y por ende las pérdidas económicas también van a ser muy grandes o ya están siendo grandes. Entonces, como ustedes ven allí, es algo que nos afecta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud humana, animal y también del medio ambiente, porque se ha visto que en lugares en donde no se aplican medicinas, animales silvestres se les han detectado eh, genes de resistencia, ¿sí? De estas bacterias multiresistentes. Entonces, ¿por qué yo hablaba y estoy hablando tanto del tema de países desarrollados o no desarrollados? Porque claramente en países como el nuestro, estas bacterias se pueden diseminar más rápidamente cuando no hay agua para hacer la limpieza de las instalaciones, donde no tenemos la higiene necesaria ni los conocimientos muchas veces para decir, bueno, ¿cómo hago una desinfección adecuada? ¿Cómo cumplo con las normas de bioseguridad? Y claramente hay una utilización de antibióticos muy irresponsable en el sentido de que hacemos combinaciones de antibióticos o, como vamos a ver ahorita, no respetamos los tiempos de retiro. Esas son evidencias que se han visto en la literatura y que pues queremos justamente prevenir. No solamente desde el punto de vista veterinario, sino también como consumidores. No sé si ustedes alguna vez han visto que de pronto algunas generaciones ya más grandes se automedican, ¿no? Entonces, en lugares en donde no hay una regulación grande para la venta, pues uno va a la farmacia, compra un antibiótico y se lo pone porque cree que eso le sirve. Eso es una práctica que se está aboliendo y que se busca que no hayan, que no exista más, ¿no? Pero eso implica la educación que les estaba contando al inicio, implica cambios de comportamiento que no se van a dar de la noche a la mañana. Por eso
cada uno de los que está aquí puede ser un multiplicador en sus familias, un multiplicador en su lugar de trabajo. Y sobre todo, yo creo que todos aquí tenemos la experiencia de haber alguna vez tomado antibióticos y de haber sentido como la esperanza de que me tengo que sanar, me tengo que salvar con este medicamento. O sea, hemos creado una tecnología tan avanzada desde los últimos 60, 70 años en el desarrollo de estos medicamentos, pero es como si hubiéramos tenido una gran y potente arma y no la hemos sabido cómo utilizar. Por eso, este tipo de estrategias y de campañas. Como les decía, vamos a ver qué es la resistencia. Ya creo que todos de pronto lo saben, pero no importa, sigámoslo reiterando. Este es un fenómeno que puede ser tanto natural como adquirido. ¿En qué consiste la resistencia? Es cuando este fenómeno biológico permite que los organismos desarrollen la capacidad de multiplicarse y persistir en niveles terapéuticos de un antimicrobiano. Esto puede ser, como les decía, natural. Hay, en el caso, por ejemplo, de las bacterias gram negativas, ellas naturalmente son impermeables a la acción de la penicilina G. No les causa ningún efecto. Entonces, esa no es la que nos preocupa. La que nos preocupa es la resistencia adquirida, que se da de una de varias maneras, especialmente por mutación o por adquisición de nuevos genes. Todos los, digamos, materiales de consulta que les quiero facilitar, pues ahí van a quedar en la presentación. En esta, por restricciones del tiempo, claramente hablar de cuáles son los mecanismos de la resistencia pues va a ser muy corto, pero ahorita la doctora Alexandra les va a enviar en el chat un video en donde en 7 minutos una científica nos aclara cuáles son todos estos tipos de mecanismos. Si quieres, Alex, puedes ponerlo ahorita, no para que lo vean ya, sino para después, por si quieren profundizar en esto, porque es realmente fascinante cómo las bacterias son tan inteligentes y cómo han generado esta adaptación a los entornos adversos. Entonces, dentro de estos mecanismos, la literatura que consulté para la presentación nos hablaba de varias formas, ¿no? Las enzimas hidrolíticas, que lo que hacen es cambiar completamente obviamente hace una hidrólisis del antibiótico y lo vuelven, como ustedes ven aquí a la izquierda, lo vuelven partículas más pequeñas que cuando ya entra la bacteria no tienen ningún efecto. Esto lo estoy diciendo obviamente rápido y sin la profundidad, pero es para que ustedes se hagan una idea. La modificación del sitio activo es otra opción que ocurre, que se cambia justamente el lugar en donde el antibiótico iba a hacer el efecto y pues esto la inactiva completamente, no hay ningún efecto, que es este que ustedes ven aquí a la derecha abajo. El otro mecanismo es la disminución de la permeabilidad de la pared, que es a través de estas porinas, en donde básicamente no entra el antibiótico a la bacteria. O sea, en este lugar en donde normalmente entraba el antibiótico ya no lo va a poder hacer. Entonces, son inteligentes, ¿no? Por algo están desde hace miles de años antes que nosotros en el planeta. Las bombas de eflujo también son, como ustedes ven aquí arriba, otro mecanismo en donde entra el antibiótico, la bomba hace un mecanismo donde pues permite la entrada del antibiótico, pero realmente no hay un efecto, ¿no? El antibiótico entra, pero la bomba lo saca. Esa es una de las maneras. La otra manera muy grande es la transferencia de genes, que como vamos a ver ahorita en los ejemplos que tengo, pues en un ejemplo muy puntual en Colombia, es muy común. Esta es muy común, la transferencia de genes. En este caso, ustedes ven aquí 3 opciones. Es muy gráfico. Hay mucha ciencia detrás de esto y pues yo les pido esa paciencia, ¿no? De que no es, esta charla no era una clase de biología molecular de los mecanismos de resistencia, sino para que ustedes entiendan que esto es bien complejo y que requirió muchos años para que pasara. Entonces, el primer mecanismo aquí es el de transformación. Ustedes ven aquí
bacteria genera pues sus ADN, tiene estos genes aquí que son como estas hilitos que se ven, y a través de ese contacto permanente con otra bacteria, pues hace que ese ADN también se transforme a ser parte de la nueva bacteria que va a ser resistente. Si ustedes ven aquí, dice bacterias recibiendo genes de resistencia. Son literalmente información. Los genes son información que transmitimos entre diferentes células. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es potenciar, ¿no?, la capacidad que tiene ella, la información que tiene para sobrevivir en presencia de antibiótico. La otra opción es a través de conjugación, como ven acá, que es a través de los plásmidos, en donde hay genes que transmite esta bacteria, lo transmite, literal lo pasa a la bacteria pues que no era resistente. Y la otra es a través de transducción, que es a través de virus. Los virus pues son partículas mucho más pequeñas que las bacterias y claramente pueden hacer una entrada eh, porque pues tienen esta capacidad de interactuar con los receptores y pues permite la transducción y la entrega de información de ADN. Este es el videíto, si quieren ahorita Alex se los va a mandar por el chat para quienes quieran conocer más sobre este tema. Entonces, ¿qué es lo que acelera la resistencia adquirida? Pues lo más importante que queremos resaltar en esta charla es el mal uso o el uso irracional de los antimicrobianos, no solamente en la producción agropecuaria, sino también, como lo decíamos, en el uso en las clínicas. Por ejemplo, en las clínicas humanas hay bacterias multiresistentes que son las que producen las enfermedades nosocomiales. Y no sé si aquí hay alguno que haya tenido una enfermedad de estas, pero hay una cantidad, una lista que crece y crece y crece de bacterias que ya no tienen ningún tipo de tratamiento. Entonces, en muchos lugares lo que ocurre es que estos antibióticos se usan de una manera imprudente y sin supervisión de profesional. Normalmente el profesional sabe la dosis, sabe la vía de administración, sabe el tiempo por el cual debe durar el tratamiento, el tiempo de retiro también, y cuando se hace a través de una persona que no es profesional, pues esto tiende a quedar como, no se garantiza. Y esto es lo que puede ir generando esta información, esta transmisión de información de genes o de mutaciones en las bacterias. Y obviamente, como lo decíamos al principio, no solamente afecta a humanos, animales y medio ambiente. Mucho de lo que se ha investigado en la clínica veterinaria o en la cadena alimentaria es que cuando se administran antimicrobianos en el agua o en el pienso, en el alimento de los animales, sobre todo en las bebidas, es más difícil asegurar que sea muy estricta esa relación dosis-peso. Entonces, no estamos sabiendo realmente si los animales están teniendo eh, una seguridad, una protección y una buena dosis. Entonces, esto, digamos que ya se ha identificado como un problema y que tenemos que mirar cómo esa relación dosis-peso se puede hacer lo más homogénea posible en el grupo de animales. Otro punto grande es el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, que en Europa, en muchos países de Europa hace 10, 12 años, se comenzó con la regulación estricta regulación no, la prohibición completa de los promotores de crecimiento. Entonces, si ustedes revisan la literatura, muchos países de Europa empezaron a descender en su compra de antibióticos, sobre todo con este uso. En otros países, digamos, ha sido más lento ese cambio, como por ejemplo Estados Unidos, digamos, no han tenido unas políticas tan fuertes de disminución, pero pues ahí es donde también hay que hacer esa discusión aquí a nivel de la región de Latinoamérica. ¿Estamos listos para hacer eso? Para hacer una prohibición total, porque sabemos, dentro de este tema es muy importante entender que quienes lideraron estas políticas fueron las profesionales de Dinamarca. Y en Dinamarca y todos estos países escandinavos tienen sistemas productivos diferentes, no tienen la carga microbiana que tenemos nosotros en nuestra región. Hay sistemas de bioseguridad altamente tecnificados
Nosotros, por nuestras condiciones sociales y económicas, no podemos asegurar que tenemos cargas microbianas bajas. Entonces, sabemos que esto es una medida compleja de seguir, esto de la prohibición. Por eso vamos a hablar de ese uso prudente y racional. Y en animales de compañía tenemos algo muy, creo que nos pasa también en humanos, y es que cuando nosotros vemos que los animales mejoran, tendemos a suspender el tratamiento. De pronto dejarlo a la mitad o empezar a saltarse las dosis. De pronto si era 2 veces al día y se mejoró, le dimos una vez al día. No digo nosotros veterinarios, sino los propietarios. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta educación? Como le digo en la presentación, el veterinario tiene que ser un agente educador de la sociedad en el uso de antibióticos. Entonces, hacerle mucho énfasis a los clientes de terminar el antibiótico en los tiempos que dice, de hacer siempre la dosis que se le pide, ya 2 veces al día o una vez al día, no saltarlos, y obviamente pues estar pendiente pues, sí, de esa mejoría, pero con responsabilidad. Entonces, una de las experiencias, digamos, muy contundentes del tema de por qué la resistencia se tiene que manejar con el enfoque de una salud, es esto que ocurrió en el 2016. No sé si aquí ya. En el 2016 hubo una alerta epidemiológica de parte de la Organización Panamericana de la Salud, en la que avisaba que había un aumento de enterobacterias que tenían un gen de resistencia a la colistina. Y esa colistina se sabía que había, digamos que históricamente ha sido usada especialmente en el sector porcino. Entonces, esto fue a raíz de unos estudios que hicieron en China en 2014 y 2015, y se encontraban este gen que, si ustedes alcanzan a leer, se llama MCR1. Ese MCR es Mobile Colistin Resistant, a eso se refiere el MCR, y se había aislado tanto en animales como en humanos este gen. Y si ustedes ven, no es solamente una especie, se ha aislado con varias fuentes bibliográficas, o sea, con evidencia científica publicada, que se ha aislado en cerdos, se ha aislado en pollos, en pavos, en ganado, en vegetales, en agua de río. O sea, por eso les decía que la resistencia no es solo un tema de animales o de humanos, sino que ya el ambiente está afectado, y de pacientes humanos y de viajeros. Entonces ellos mandan esta alerta, y en Colombia el Instituto Nacional de Salud en el 2017 genera una respuesta, un llamado como a entender si hay pacientes que puedan tener salmonela, porque pues este gen se ocurre en enterobacterias, y en especial encontraron en Salmonella entérica, Typhimurium, Cerobar Typhimurium, y en Escherichia coli humana. Entonces ellos hacen todo el llamado, hacen un estudio, encuentran 5 pacientes que tienen este gen, y empiezan a hacer esto que me parece lo más interesante, que es una circular en donde integran al INVIMA, al ICA, a Corpoica, hoy en día es Agrosavia, pero pues claramente haciendo un poco ese llamado a colaborar y a cooperar entre todos los sectores involucrados. Entonces, en este momento justamente tengo una estudiante que está trabajando este tema del sector, desde el sector porcino, desde el sector porcícola, perdón, y hemos encontrado que también no solamente los 4 sectores involucrados, ambiente, agricultura, salud, o INVIMA, digamos, desde los alimentos transformados, sino las alianzas privadas con el sector privado. Y digamos que hago ese llamado un poco porque eh, muchas veces los productores, sobre todo en el sector porcícola, no tienen el ingreso suficiente para, en caso de una infección en los cerdos, mandar a hacer un cultivo, ¿no? Hacer todo un antibiograma, porque eso les va a costar mucho más de lo que ellos pueden pagar. Entonces, el sector, el gremio por Colombia hizo una alianza con una entidad
desde Europa, de Inglaterra, en donde están haciendo una plataforma de subsidio para que los productores puedan tener 60% de ese pago cubierto con esa plataforma de subsidio. ¿De pago de qué? De cultivo y ese antibiograma, para que justamente promuevan la práctica de hacer diagnóstico y no que el diagnóstico sea a través de una combinación de antibióticos en donde eh, pues lo que estamos haciendo es ayudarle a la bacteria a que entienda más información de los antimicrobianos y que se vuelva más resistente. Entonces vean cómo también las alianzas públicas y privadas son claves para este tema. Aquí, digamos, este GIF es parte de uno de los trabajos de concientización que lanza la cuadripartita. Si ustedes ven, es muy agradable. Ahí está saliendo lo más, ¿cómo se diría? Eh, Resumido posible cómo es el uso prudente y racional de los antimicrobianos. Yo lo puse así en forma de meme, perdón, esto no es un meme, esto es un GIF, esto es una estrategia totalmente destinada a ser educativa. Esto lo puede uno poner en el celular, en su estado de WhatsApp, para que la gente diga, oiga, leamos este minuto que dura este GIF, leamos esto que dice. Pero es básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros desde nuestro sector? Siempre asegurar que los medicamentos sean prescritos por un veterinario, que no sean prescritos por alguien que no tiene el conocimiento, digamos, y la formación profesional, que sean siempre, digamos, formulados con licencia, personas que tienen, eh, personas y también productos que tengan licencia pues para ser vendidos, autorizados tanto para la especie que se espera, para la que se va a dar. Deben administrarse siempre bajo supervisión de un veterinario. Deben mantenerse con un registro de los antibióticos en cada situación, evitarse la asociación de antimicrobianos, porque eso es justamente lo que genera la capacidad de la bacteria de comprender la información que debe captar para hacerse resistente. Y esto es muy importante educar, ¿no? Ir quitando esos cambios, esos hábitos que tenemos damos una mezcla de antibióticos casi que como un diagnóstico, ¿no? No sabemos muy bien qué hay ahí, pero pongamos esto a ver si le pego algo. Eso tiene que ir cambiando, ¿no? Debe evitarse también, no, debe buscar que en las fincas, en las granjas haya siempre la información a la mano de lo que trae la etiqueta del antibiótico, como cuál es la persona responsable del animal, la dirección, el nombre del veterinario que lo prescribe, o sea, que haya un mínimo de trazabilidad de esa información. Que tenga claramente la etiqueta de que es solo para uso animal, no podemos usar antibióticos de humanos para animales o viceversa, que no se alcance a los niños, obviamente, y la duración del periodo de retiro, que es algo que ya todos sabemos, pero que hay veces se nos puede pasar. Es muy importante también que los cadáveres o los residuos de los animales, incluidas las heces, tengan una manera de disponerse adecuadamente, o sea, todo lo que es el manejo de excretas en las fincas. ¿Por qué? Porque de todas formas ellos van a eliminar esos antibióticos en las heces o en la orina, y pues necesitamos que esto no vaya a quedar en el ambiente y que se propague a nivel ambiental. Y obviamente, pues para eso se busca esa trazabilidad. Entonces, siempre que tengamos que definitivamente usar antibióticos, si uno se hace la pregunta, aquí definitivamente es una infección y yo tengo que trabajar con un antibiótico, entonces hay unas preguntas que, digamos, es esta parte que los invito a que lo tengamos claro. Ojalá, si ya sé que es una infección, localizar en dónde está, ¿sí? ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es el órgano que está afectado? Porque digamos, eso nos va a guiar muchísimo el diagnóstico, pues el tratamiento. Identificar, ojalá, con cultivo el agente causal y ojalá hacer ese antibiograma que hoy en día hay varias versiones, ¿no? Hacer la prueba de Kirby-Bauer, que es como la metodología es un poco ya más antigua, o la de concentración mínima inhibitoria, que es un poco más específica, es la que están usando, digamos, hoy en día varios laboratorios de alta tecnología.
Obviamente seleccionar el antibiótico de acuerdo a esos resultados, porque podemos empezar a rotar y a rotar por diferentes antibióticos sin saber cuál es el que es. Si es necesario que usemos un antibiótico de amplio espectro, porque pues muchas veces las pruebas de laboratorio salen mucho tiempo después de lo que uno necesita para controlar una infección. Entonces, pues mirar cuál es el historial que tiene ese antibiótico en la finca, si se ha usado antes y cuántas veces se ha usado, cómo ha sido la respuesta. Considerar siempre vía, dosis, como les decía, y la frecuencia de administración, que sigamos realmente esas pautas. Y no debería durar menos de 7 días. Digamos que eso depende también de los antibióticos, del tipo de antibiótico que escojamos. Entre 5 y 7 días siempre es la terapia, ¿no? Obviamente hay excepciones como en el caso de profilaxis quirúrgica donde se pone 24 horas antes de la cirugía, pero eso es algo que tanto en animales como en humanos se busca continuar hasta acabar el tratamiento. Evitar cambio de antimicrobianos antes de 48 horas, considerar los efectos, digamos, los efectos secundarios que pueden traer y obviamente si hay un paciente con con una inmunosupresión, pues tener en consideración eso. No asociar más de un antimicrobiano, prestar atención a los antagonismos. Esto, obviamente, para eso existen las guías clínicas pues, que informan este tipo de datos sobre cuáles son los antagonistas de tal antibiótico, qué antibióticos no se pueden usar en determinadas especies. Yo, en ese sentido, como mi trabajo es más salud pública, pues digamos que hay personas mucho más expertas en el uso de los antibióticos en cuanto a la eficacia de ellos en los animales. Para eso son expertos también en Vimeda, entonces por eso, digamos que por eso necesitamos el trabajo y la comunicación y sentarnos todos a la mesa a trabajar en la prevención. Y obviamente en el caso de usar antibióticos en animales que se utilizan para consumo humano, tener en cuenta el tiempo de retiro o el tiempo de supresión. Esta era una gráfica que encontré que no está tan actualizada. Este es del 2007, 2010, no, 2010, donde ustedes ven la cantidad de antibióticos que se venden en 10 países de la Unión Europea. Y como les decía ahorita, los países escandinavos tienden a ser los que menos compran antibióticos. Y es porque justamente sus sistemas productivos más el clima, porque hay que decir que allá tienen 6 meses de invierno, donde los climas son de menos 10, menos 5, pues no tienen esa proliferación de microorganismos tan alta como acá. Pero también si ustedes ven, este tipo de estudios no lo hemos hecho en nuestra región. Yo lo busqué, todavía no se ha hecho para ver qué país y qué tipo de antibióticos se está vendiendo más. Pero sí, en un artículo, lo que pasa es que no me dejó descargarlo, encontré que en los últimos 10 años el descenso de la venta de antimicrobianos en Europa ha sido de un 50% por estas campañas que está haciendo la alianza cuadripartita frente al usar al mínimo los antibióticos y más bien enfocar el trabajo en la bioseguridad, en las buenas prácticas ganaderas, en la vacunación, en la higiene. Estas son también están alrededor son tablas que encontré en una referencia al 2010, 2011, en donde ustedes ven que hay muchos antibióticos que nosotros seguimos usando que en Europa desde hace ya un buen tiempo están prohibidos. Creo que hay alguien que activó la pizarra y está como poniendo rayitas amarillas. ¿O soy yo? No. Sí. Podemos ver también las diferencias entre países. Si ustedes ven, muchos de estos antibióticos antibacterianos que están prohibidos en Europa desde el 99, todavía, digamos, se están utilizando en Estados Unidos, de acuerdo a las diferencias entre especies. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay muchas políticas globales, pero que finalmente cada país decide a qué darle prioridad, ¿no? Entonces, como región, Latinoamérica pues está haciendo esfuerzos grandes
para que esto sea tomado muy en serio. Como les decía, los mejores programas de una salud que hay en Latinoamérica son los que responden a la resistencia antimicrobiana, porque se han comprometido mucho. Y pues el sector, digamos, farmacéutico, pues es un actor importantísimo de la solución. Entonces, hay que abogar para que podamos hacer este tipo de legislación que nos permita avanzar en esa prevención. Entonces, ¿por qué necesitamos? Porque ya estamos cerrando la charla, porque ya estamos cerrándola. ¿Por qué necesitamos a todos en esta solución? Porque como vimos, un solo sector no lo puede resolver. El Ministerio de Salud no puede resolverlo. Necesitamos el sector privado, necesitamos instituciones financieras que apoyen, como lo que les contaba ahorita de esa institución que apoya con subsidio a los productores de cerdos, para que hagan el diagnóstico. Las fundaciones privadas, también los gremios, las asociaciones, la academia, eh, las alianzas público-privadas que les conté, las ONGs. Entonces, y obviamente aquí nos faltó que estaría estar en el centro del consumidor. ¿Por qué el consumidor es clave? Porque pues finalmente él es el que está ahí con la mascota o está ahí con su animales de producción y tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces, nuestro llamado de conclusión es a que entendamos primero que hay un abordaje que nos invita a trabajar entre todos y que no es solamente para salud animal, sino para lograr la salud y el desarrollo de nuestros países. Dentro de esas buenas prácticas de antimicrobianos, no podemos dejárselas sola a las buenas prácticas. Tenemos que abogar porque tengamos agua potable, porque tengamos saneamiento ambiental, que haya recolección discreta, manejo de basuras, higiene y obviamente abogar por el bienestar animal, que va a influir muchísimo en la inocuidad de los alimentos. Está relacionado hoy en día el movimiento del bienestar animal es muy, muy grande y están dando muchos pasos pues, para que sea desde ahí de donde hagamos esa producción, no es de solamente pensar en la productividad económica, sino también ética, que sea ambientalmente sostenible, que sea aceptable culturalmente, pero pues que siempre abogue por el bienestar animal. Se debe dar prioridad para todos los programas de cambio de comportamiento, de educación, por eso esta charla tiene mucho que ver con eso, que ustedes sean multiplicadores de este conocimiento que hoy, pues hoy compartimos. Y obviamente, si los animales van a ser más susceptibles cuando están en ambientes estresantes o con malas condiciones de higiene, lo importante pues ahí es mirar cómo invertir en esos cambios de instalaciones, en la prevención de enfermedades con vacunas, con respetar siempre pues los programas que el ICA, por ejemplo, tiene para fortalecer la salud animal. Y obviamente, ¿para qué estamos haciendo esto? Pues para limitar esta resistencia que puede llegar a ser una gran pandemia sin que nos estemos dando cuenta. Entonces, muchísimas gracias. Yo dejo ahí para preguntas, para que conversemos. En este tema todos podemos decir algo. No sé cuántos de aquí han tenido, por ejemplo, una experiencia con una infección resistente en hospital. Es muy miedoso, o sea, uno sentir que tiene una infección y que le ponen antibióticos y nada que se dé la fiebre o nada que se dé el dolor o la inflamación. Entonces, yo creo que mucho de lo que hace que este tema eh, sea tenido en cuenta es que hay gente que ha tenido el problema, o bien sea en sus animales o a nivel personal, y que sabe lo complejo, lo estresante, lo difícil que es lidiar con una infección o cuando alguien de la familia muere por esto. Entonces, no dejemos que nos sensibilicemos solo cuando eso pase, sino que realmente hagamos prevención. Lo más importante que quiero que lleven para su casa es que nosotros sí podemos hacer prevención desde donde estamos de esta problemática. No es algo que hace solo el ministerio o el ICA o las grandes entidades de salud. Es nosotros en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Entonces quedo atenta a lo que ustedes de pronto quieran compartir, dudas. Yo, como les decía, trabajo más en salud pública, no tanto en clínica. Entonces, pues ahí es donde ustedes son quienes también
me pueden enseñar en cómo son las prácticas, qué ven ustedes que es clave de compartir preocupaciones que ustedes tengan de cómo manejar ciertos temas. Muchas Natalia, muchísimas gracias, muy buena presentación. Créeme que de verdad nos has iluminado muchísimo en este tema. Y es un tema que, como tú lo decías, realmente es muy importante para todos nosotros desde nuestro sector y entender la responsabilidad tan grande que tenemos con este tema. Teníamos a alguien que estaba levantando la mano, pero ya la bajó. Si alguien tiene preguntas, quiere escribirlas en el chat. Acá tenemos a alguien que está levantando la mano. gracias. Sí. Norberto Lagos Caballero, si quiere, puede por favor desactivar su micrófono y hacer la pregunta. Lo escuchamos. Eh, Muy buenas noches. Yo considero que siempre es importante saber de todo, ¿no? En mi caso, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, Sí. perfecto. Ok, entonces en mi caso particular, pues yo soy médico general y con especialidad en salud pública. No meramente veterinario, ¿verdad? Pero sí me interesó porque la verdad que el campo de salud es bien amplio, pues. Mi pregunta, y más que todo, está enfocada a una observación y a la vez una sugerencia. La verdad que yo hablo desde Nicaragua, ¿no? Ah, qué bueno. Eh, sí. Entonces, hay un sector específico donde generalmente siempre para la época lluviosa siempre se desencadena lo que es la lectospira. Entonces siempre ya sabemos que para esas épocas lluviosas a los brotes y la epidemia de leptospira siempre va a estar presente. Sabemos qué municipios específicamente son los que más nos afectan y sabemos que eso proviene pues de la parte agrícola. Entonces cuando se van a presentar las epidemias y los brotes, generalmente lo primero que el Ministerio de Salud se enfoca a que se tiene que, si hay una localidad donde hay altos casos de incidencia o ha prevalecido la enfermedad siempre en esa época, ¿verdad? Lo que ellos recomiendan, hay que automedicar, hay que dar medicación profiláctica, ¿verdad? Ante la leptospira, ¿verdad? Para prevenir. El punto es el siguiente, yo siempre, desde mi punto de vista, siempre fui enfático porque yo digo, ok, pero ¿qué pasa con la parte de la salud animal? ¿Por qué? Porque generalmente en nuestras instituciones, las autoridades no se preocupan en tratar de dónde viene el foco. Si el foco se lo transmite meramente el ganado, el ratón, o más sobre todo a la zona ganadera, yo siempre soy enfático en decir, no se trata realmente del animal, más bien se trata la parte humana y no se trata se trata de la parte animal donde está el problema que debería atacar. Entonces, en ese particular, y hablamos de prevención, ¿no? De prevención, de tratamiento y usar ciertas medidas que nos permitan controlar la epidemia en su momento. Entonces, a raíz de eso, ¿qué experiencias han tenido en esos casos y qué experiencia han tenido en cuanto a la resistencia en casos de brote de leptospira y que afecta a la parte humana? ¿Qué me puede compartir la doctora en cuanto a mi experiencia que yo le hice ver? Sí, no, pues Norberto, gracias por contarnos cómo es la situación. Aquí en Colombia tenemos complejidades también con leptospiras o con el subregistro. Muchas personas tienen cuadros febriles que hasta que se repiten, buscan ayuda médica y no se logran resolver hasta que no tienen ya una falla, digamos, renal, ¿no? Y porque hay muchos diagnósticos diferenciales también que influyen. También el hecho de que no hay pruebas diagnósticas, o sea, tú nos hablas de una problemática grande que son los sistemas de vigilancia débiles que en nuestras regiones son un hecho. O sea, no podemos saber la magnitud muchas veces porque la gente ni el sistema de salud cubre esa prueba, que además toca hacer dos, ¿no? Para leptospira toca hacer una y a los 15 días pariada Sí, hay que hacerla otra vez. Entonces, mucha gente no hace la segunda y el diagnóstico queda en veremos. Pero entonces, lo que tú dices de esa conexión con animal, con la salud animal, es lo que hemos querido, pues, eso es lo que busca One Health. De hecho, lo que tú estás diciendo es
el gran quit, ¿no? El One Health empezó justamente con el tema de zoonosis, porque sabemos que la zoonosis en humanos está completamente influida por la salud en los animales. Entonces, entre menos sistemas de salud animal fortalecidos, que es el caso, por ejemplo, aquí en Colombia muchos lugares no tienen asistencia técnica, en muchos lugares no hay cómo poner vacunas, cómo hacer seguimiento veterinario, por la misma condición socioeconómica de los propietarios. Entonces, no vamos a lograr realmente nunca tener esa prevención en humanos porque el sistema de salud animal no está suficientemente fuerte. Eh, ¿Cómo resolverlo? Créeme que creo que tiene que ver mucho con la desigualdad que vive en nuestra región, ¿sí? Y que se ve mucho en las zonas rurales. Si nosotros mejoramos los ingresos de los campesinos, de los productores a nivel homogéneo y logramos que ellos puedan ver que invertir en salud animal es algo que es una inversión y no un gasto, y que hayan ayudas también para que eso se dé, y que no sean solamente 2 enfermedades digamos, de control oficial, que aquí en Colombia muy fuertes tenemos brucelosis, aftosa, ¿sí? Muchas otras enfermedades no son, por ejemplo, yo estudio mucho el tema de la rabia y no entendemos cómo los ganaderos todavía no están vacunando masivamente contra la enfermedad. Y es justamente la percepción que tienen muchos propietarios sobre la enfermedad. Entonces eso es el esfuerzo conjunto que todos debemos hacer de decir, bueno, tenemos a disposición una medida preventiva, ¿por qué el propietario no la está asumiendo? Es porque no la percibe importante. Entonces ahí es donde entra la educación. Y por eso lo que tú dices está muy relacionado con todo esto, y pues te invito a que siendo médico puedas promover el concepto de una salud allá en Nicaragua y que puedas ser un líder y pionero en este tema, porque los médicos no están entrando en estas conversaciones porque sienten que la zoonosis tal vez no son tema de ellos. Entonces, si tú estás aquí es porque de verdad tienes un llamado a que puedas mover este tema en tu país y que seas un multiplicador del concepto de una salud. El plan de acción global que les contaba al principio tiene un enfoque fuerte en zoonosis. Entonces, tienes todo el respaldo político global de por qué hay que hacer diagnóstico y prevención en los animales para que la salud humana esté bien. Qué pena si me demoré respondiendo eso. No, muchas gracias, muchas gracias. Muy satisfecho con la respuesta. No, Gracias, gracias. Alberto. Muchas Si gracias, doctor, por su intervención. Sí, William también nos hizo una reflexión. Dice, hacer cumplir la legislación ya existente, que solo sean expendidos los antibióticos mediante prescripción médica. Y los comerciantes no lo cumplen, ni el ICA hace cumplir la norma. Eso, William, es como la gran brecha que tenemos, cómo lograr que la ley se cumpla, porque es que aquí somos genios en hacer leyes y tenemos muchas resoluciones circulares, pero implementar esas leyes implica casi un cambio cultural, ¿sí? Donde no haya corrupción, donde la policía sanitaria se tome su papel en serio, ¿sí? Que es un cambio es casi que individual, ¿sí? Yo siento que cuando uno se enfoca tanto en el problema de que los otros no hacen, puede dejar de ver las oportunidades que nosotros podemos hacer. O sea, no sé tú, William, dónde estás, pero sé que donde estés, uno siempre puede poner su granito de arena en hacer que eso se cumpla. ¿Y cómo hacerlo? Pues hay medidas, ¿no? Como hoy en día las redes sociales han hecho también un cambio en cómo las instituciones cumplen con sus funciones porque nadie quiere tener mala imagen. Entonces, esa es una opción, pero también la otra, pues, es aliarse con el sector público y trabajar con ellos, y porque pues también es cierto que hay una reducción de presupuesto en el Estado. Entonces el ICA, por más de que quiera, muchas veces no puede hacerla cumplir porque no hay funcionarios de planta que hagan ese seguimiento y vigilancia. Entonces es muy complejo, pero tenemos una oportunidad ahí. Gerson nos dice excelente presentación, ahora ser entes multiplicadores.
También William nos dice, la educación masiva a la población en general es clave, pero simultáneamente hay que hacer cumplir la normatividad. Sí. Ahí se entra a tocar aspectos económicos de las transnacionales farmacéuticas y los entes encargados de hacer inspección y vigilancia no operan o miran para otro lado. Sí. Alejandra nos dice muchas gracias, es un tema importante. El link del video en YouTube. ¿Tenemos YouTube, Alex? Sí, ya en un momento yo les voy a estar enviando este link a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Vimeda Suramérica en Facebook, Vimeda Suramérica en Instagram, en LinkedIn estamos como Vimeda Latam. Ahí les vamos a dejar el link de este video para que lo puedan ver en YouTube por si alguien entró tarde, para que lo puedan ver completo y lo Ay, puedan gracias. compartir. Sí, así es. No sé si Alex tienes alguna reflexión sobre eso de pronto, como de cómo integrar más a todos los actores desde una organización como la de ustedes. Precisamente, Natalia, digamos que con este tipo de campañas desde Vimeda lo que estamos buscando precisamente es también crear esta conciencia de responsabilidad que tenemos no solo nosotros desde el punto de vista de la farmacéutica, sino también con los mensajes que estamos llevando a nuestros ganaderos, a nuestros productores, a porcicultores, a propietarios, a tutores de animales de compañía, porque como tú lo dijiste, realmente esto es un tema que nos debe involucrar a todos porque si nos ponemos a ver las cifras, digamos que la cosa no pinta tan bien. Entonces tenemos que empezar a tener estos actos de responsabilidad nosotros desde nuestro sector pecuario y empezar a ir transmitiendo este mensaje y utilizar todos estos antimicrobianos con mucha responsabilidad, porque son las herramientas que tenemos, obviamente, para tener a nuestros animales sanos, para que tengan un adecuado bienestar, para que también la economía de esos productores pueda ser tan exitosa como ellos lo merecen, que no quememos todos los cartuchos, porque más adelante ya vimos cuánto tiempo se demoran en surgir nuevos antibióticos. Entonces, o nuevos desparasitantes. Entonces, es muy importante que les demos el manejo correcto. Yo creo que ese es el mensaje que daríamos aquí para cerrar, Natalia. Y yo voy a compartir también tu correo por si alguien quiere hacerte alguna pregunta, por si alguien está interesado. Y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y esta charla tan valiosa. No, en serio, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de tener médicos, veterinarios, ganaderos, porque es parte de esa cultura nueva que se busca y es que nadie puede resolverlo solo. Ni el cambio climático, ni la zoonosis, ni la resistencia, ni la desigualdad social se resuelve de un solo sector. Entonces, el escucharnos, esta ronda, digamos, de reflexiones que hicieron, me pareció muy bonita. No dejemos de ser críticos, siempre que compartamos información, revisemos la fuente, ese es otro mensaje. Siempre busquemos compartir cosas que tengan evidencia científica. Ahí les mando el correo para si necesitan alguna consulta, aquí estoy a la orden. Y Alexandra, siempre para colaborar contigo y con la empresa, con la cultura del conocimiento, ¿no? Que es lo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia. Vale. Entonces, ya saben, nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes, en Facebook, les digo, nos encuentran como Vimeda Suramérica, en Instagram como Vimeda Suramérica, en LinkedIn como Vimeda Latam. Ahí vamos a estar compartiendo trozos de esta presentación. Como les digo, les voy a dejar el link del video en YouTube y cualquier duda, también a través de las redes estamos para ustedes. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Descansen. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.